Hace 8 días iniciamos una nueva serie titulada, ¿recuerdan? Costumbres, las costumbres. Y dijimos que una costumbre es algo que se repite una y otra vez. Dijimos que algo que practicamos constantemente, que repetimos constantemente, que hacemos una y otra vez, es algo que termina convirtiéndose en una costumbre, sea para bien o sea para mal, pero se convierte en una costumbre. Dijimos nosotros que las costumbres pueden ser buenas o pueden ser malas. Y dijimos nosotros aquí, o aprendimos aquí, que según la palabra de Dios, o qué piensa Dios de las malas costumbres. Dijimos que para Dios las malas costumbres son abominación. Y Él nos dice a través de su palabra, absténganse de ¿qué? De imitar, de seguir, de practicar y de dejarse influenciar por las malas costumbres. Absténganse, dice, porque esas costumbres son abominación delante de mí. Entonces dijimos que íbamos a empezar a ver una serie de malas costumbres, de costumbres dañinas que pueden afectar nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Entonces dijimos también que una buena costumbre era algo que le agradaba a Dios y que Dios decía respecto a las buenas costumbres que esas sí debemos imitarlas. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, imítenme a mí? Es decir, sigan mis costumbres, imiten mis costumbres como yo imito las de ¿quién? Las de Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y cuáles eran las costumbres de Cristo? Aquí lo vimos también. Dijimos que el Señor Jesucristo tenía por costumbre ir a la iglesia, leer la palabra, orar e ir a un monte que se llama ¿cómo? El monte de los ¿qué? De los olivos, y allí acostumbraba ¿a qué? A orar, a buscar la presencia de Dios. Y que antes de él partir al cielo, de ascender al cielo, quiso y tuvo como objetivo llevar a sus discípulos ¿hasta dónde? Hasta el monte de los olivos, para que ellos también aprendieran la costumbre o la práctica de la oración, para que no cayeran en tentación. Le costó un poco, porque recuerdan ustedes que cada vez que él iba estaban los discípulos durmiendo. Sin embargo, terminó por influenciar en el corazón de los discípulos, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Entonces tenemos costumbres buenas, tenemos costumbres malas. Las costumbres buenas debemos imitarlas, las costumbres malas debemos abstenernos de seguirlas, de imitarlas, de perseguirlas, porque esto deshonra a Dios y es abominación delante del Señor. Ahora, el día de hoy vamos a ver una costumbre sumamente peligrosa. Piensa por un momento ahí donde estás. ¿Qué costumbre crees tú que es sumamente peligrosa y dañina? Que es corrosiva esa costumbre. Piensa por un momento. ¿Cuál sería esa costumbre que tú dirías, no, es que con esta costumbre sí de verdad, terrible? Vamos a ver, según la palabra del Señor, una costumbre que es sumamente peligrosa para la vida del cristiano, para un hijo de Dios. Lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dicen? Todos juntos. Otra vez, todos juntos, que se escuche fuerte. ¿Qué dice? No. Por favor, dígale a la persona que tiene al lado, el pastor no va a predicar esto por usted. Dígale, tranquilo o tranquila. Porque algunos me dicen, pastor, seguro que usted se puso a hacer cuentas de cuántos domingos vengo y cuántos no, y por eso va a sacar la predicación. Créanme que no, hay mucho más por hacer. Claro que los extrañamos cuando no vienen, pero seguro que preciso que hoy vinieron. No estoy sacando este mensaje porque se me ocurrió ahorita, no, esto ya viene de la serie. Entonces, por favor, es necesario que se predique esto. Miren lo que dice:
Mire esta costumbre tan corrosiva, peligrosa, dañina, perversa para el ser humano, para los hijos de Dios, para los cristianos. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de ¿quién? De algunos, no de los que están en Idelán, Bucaramanga, porque acá no hay ninguno que tenga esa costumbre tan fea. Eso es en otras iglesias, en otros países, pero aquí no. Aquí todos amamos congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Iglesia, no congregarse es una costumbre sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando te acostumbras a faltar a la iglesia, te pierdes del diseño que Dios tenía planeado para tu crecimiento espiritual. Inmediatamente se daña, se pierde. Cuando te acostumbras a no venir a la iglesia, inmediatamente se pierde ese plan, se pierde el diseño. Cuando no nos congregamos, estamos retrasando el proceso que Dios tenía para nuestra formación. Inmediatamente cuando me acostumbro a no venir a la iglesia, inmediatamente lo que estoy haciendo es retrasando el proceso, retrasando el plan, ¿cierto?, que Dios tenía para mi formación, para mi desarrollo y para mi madurez espiritual. Por eso muchos, aunque llevan muchos años de cristianos, nunca maduraron en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque vienen de cuando en cuando. Y ese no es el plan que Dios tiene para tu madurez y para tu crecimiento espiritual. Entonces terminan, aunque lleven muchos años en la iglesia, siendo inmaduros espirituales. Pero vuelvo y digo, no estoy predicando para los de Idelán, Bucaramanga, para los de otras iglesias. Entonces, acostumbrarnos a no congregarnos es sumamente peligroso. ¿Saben por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios directamente. Estamos desobedeciendo a su voluntad. Porque esto que leímos es un imperativo de Dios. Es una orden divina. Esto que leímos es una exigencia, es una obligación. Escúchenme, esto que leímos no es un consejo que Dios nos da. Es una orden, es un imperativo del Señor. No dejen de congregarse como algunos acostumbran a hacerlo. ¿Ordena quién? Dios. No dejen de hacerlo, dice el Señor. Entonces, congregarnos, venir a la iglesia, ¿saben? No es opcional para un cristiano. Congregarnos, venir a la iglesia no es una opción para un hijo de Dios. No es una alternativa, al menos no para nosotros. Al menos no para nosotros, que hemos decidido por Jesús, que hemos decidido por Cristo. Para nosotros no. Para nosotros no es una elección. ¿Sabes? Si tú conoces a Jesús, si has tenido un encuentro con Cristo, si realmente te has convertido al evangelio, venir a la iglesia no puede ser opcional. No puede ser una elección. ¿Será que hoy sí? ¿Será que hoy no? Una alternativa. A ver, voy a ir cada 20 días. Eso está bien para quienes. ¿Para quiénes está bien? Para los que no conocen a Cristo. Para los que el evangelio es sin compromiso. Les gusta venir, escuchar lo que se siente, a veces una palabra, pero no quieren compromiso ni tienen un conocimiento de Cristo real. No ha habido una conversión. Para ellos sí puede ser una elección. Para ellos sí puede ser una alternativa. Pero para un hijo de Dios, venir a la iglesia no puede ser una alternativa. Para un hijo de Dios, para un cristiano, no puede ser opcional estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano entiende que aquí en este lugar está o encontramos lo que Dios planeó para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra formación. Porque es aquí donde escuchamos la palabra del Señor. Entonces no puede ser una elección. Por favor, dígale a la persona que tiene al lado, venir a la iglesia para ti y para mí no puede ser opcional. Dígale, no podemos negociar venir a la iglesia. Y dile, es un imperativo de Dios, es una orden de Dios. Es una exigencia de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, escúchenme bien, tenemos que esforzarnos por guardar y por obedecer los mandamientos del Señor. Dios dijo, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Es decir,
Dios está dando una ¿qué? Una orden. Y los hijos de Dios, los cristianos, ¿qué hacemos? Amamos obedecer a Dios. Obedecemos al Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Josué 1:9? ¿Alguien recuerda lo que dice Josué 1:9? Ah, claro, con razón. Yo decía, gloria al Señor por ese conocimiento. Ahí está. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cómo? Donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. La pregunta que yo les hago es, ¿se han puesto a pensar por qué el Señor le dijo esto a Josué? ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes? ¿Por qué? ¿Será porque Josué necesitaba valentía y esfuerzo para conquistar la tierra prometida? ¿Para conquistar Jericó? ¿Será que Josué necesitaba alguien que lo alentara para ir a dar cuchillo, es decir, espada, porque era lo que él sabía hacer? No. Josué era un hombre de guerra. Josué era un hombre valiente. Josué era un hombre que estaba acostumbrado a las conquistas, que estaba acostumbrado a esa vida. Era un hombre muy sumamente estratégico, guerrero. Él no necesitaba estas palabras para ir a enfrentar a los enemigos. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? Hay que mirar el contexto de por qué el Señor le dijo esto. Y miren el contexto, Josué 1:7-8, es decir, 2 versículos antes. Vamos a leerlo. Dice, pero tienes, le está diciendo Dios a Josué, pero tienes que ser ¿qué? Una vez más, fuerza y ¿qué? Y valentía. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo ¿qué? ¿Para qué necesitas fuerza y valentía? Necesitas fuerza y valentía para obedecer los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Para obedecer a Dios se requiere esfuerzo y valentía. Para cumplir lo que Dios nos pide que hagamos se necesita ¿qué? Por lo tanto, venir a la iglesia requiere ¿de qué? De esfuerzo y valentía. Es una orden de Dios y nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes. Para desobedecer no se necesita esto. Para desobedecer no se necesita ser ni fuertes ni valientes. No, para desobedecer lo único que se necesita es ser cobardes y frágiles. Eso, para obedecer simplemente se necesita eso. Es decir, un desobediente es una persona floja, sin compromiso, que no se quiere esforzar. Por eso el Señor le dijo a Josué, aquí está mi orden, aquí están mis mandamientos, te los entregué a través de Moisés. Ahora, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cumplirlos. No le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para ir a pelear contra, no. Y mire lo que sigue diciendo, si te mantienes, le dice el Señor a Josué, si te mantienes, para mantenernos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Esfuerzo y valentía. Mantenernos constantes, congregándonos, viniendo a la iglesia, participando de las reuniones de la iglesia, siendo iglesia, sirviendo en la iglesia. Para mantenernos necesitamos ser valientes y esforzados. Y dice el Señor, si te mantienes fiel a ellos, ¿fiel a qué? ¿A ellos es quién? A los mandamientos, muy bien. Si te mantienes fiel a las ordenanzas, a los mandamientos, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué, iglesia? ¿Qué dice? ¿En qué triunfarás? Entonces triunfarás. Una persona obediente a las ordenanzas de Dios es una persona triunfadora, victoriosa. Donde quiera que va, triunfa, iglesia. Esto es algo que los cristianos necesitamos entender, comprender y aplicar en nuestra vida. Y el Señor se lo dejó claro a Josué. Necesita ser fuerte, valiente, obedecer las ordenanzas, los estatutos, porque si te mantienes en ellos, si no dejas, es decir, si ves lo que el Señor está diciendo, si te mantienes, es decir, si lo practicas una y otra y otra y otra vez hasta convertirlo en ¿qué? En una buena costumbre, entonces triunfarás, serás un triunfador. Pero si dejas de practicar las ordenanzas, los mandatos, los decretos que yo he puesto para ti, entonces todo va a salir al revés. Dice, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Versículo 8, repite siempre al pueblo las palabras del libro de Moisés, es decir, la palabra de Dios.
practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que pueda obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que ¿qué? Para que te vaya bien y tengas éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, es decir, no temas de obedecerme, no desmayes, es decir, no pierdas la costumbre, no renuncies a mis ordenanzas, y entonces yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, una de las ordenanzas, uno de los mandatos del Señor es congregarnos, es reunirnos con quienes comparten nuestra fe, es congregarnos con nuestros hermanos y hacer culto a su nombre, adorándolo, orando por las diferentes necesidades, uniéndonos como iglesia y manteniendo la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es una de las ordenanzas. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo una oración. ¿Y qué fue lo que él dijo? Padre, que ellos ¿qué? ¿Está hablando de quién? De sus seguidores, de sus discípulos, de sus hijos. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero cuando tú no te congregas, ¿cómo vas a ser uno con nosotros? ¿Cómo somos uno? Cuando alguien se va a bautizar y viene toda la iglesia y dice, estoy contigo, estoy contigo. Gloria a Dios, porque se está uniendo un miembro más al cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos uno? Cuando venimos a la iglesia y juntos adoramos, cantamos, danzamos, adoramos al Señor. Vamos a orar por Venezuela, todos vamos a orar por Venezuela. Vamos a orar por un enfermo, todos oramos por un enfermo. Es la manera de mantenernos unidos. Dice la Biblia que los discípulos se mantenían unidos y perseverando en la doctrina. La iglesia se permanecía unida, perseverando en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra del Señor. ¿Cómo vas a aprender a permanecer en la palabra de Dios si no te congregas? Si te congregas por allá de cuando en cuando, eso no es lo que Dios quiere para la iglesia del Señor. Vuelvo y digo, eso está bien para aquellos que no quieren ningún compromiso con la iglesia, pero para nosotros, la iglesia, el congregarnos, tiene que ser parte de la honra que le damos al Señor, de la ofrenda que le damos al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Él pide de nosotros, nuestro tiempo. Entonces, familia, es importante. Mira lo que dice Mateo 18, 19 al 20. Mira lo que dice. Dice, otra vez os digo, ¿qué dice? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, gloria al Señor que está en los cielos. ¿Y qué sigue diciendo? Congregados, la congregación, congregarnos es una orden divina, es una muy buena costumbre y es una peligrosa costumbre cuando dejamos de practicarla. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 22, ¿dónde habita el Señor? ¿A dónde le gusta estar? ¿En la alabanza de qué? De su pueblo, en la congregación de los santos. Le encanta al Señor, disfruta estando en la congregación de los santos. Yo siempre lo he dicho, el Señor no viene por una persona. El Señor viene ¿por qué? Por una iglesia. El Señor no viene por alguien solo. El Señor viene por la iglesia. ¿Y con quién se va a casar? ¿Conmigo? ¿Contigo? ¿Con quién se va a casar el Señor? Con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Si miramos alrededor, somos el cuerpo del Señor, es decir, somos la iglesia. No podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque Él viene por la iglesia, familia. Él viene por la iglesia. En Juan capítulo 20, narra la historia que los discípulos se congregaban constantemente cuando ya el Señor Jesucristo había muerto, ¿cierto? Y había resucitado, pero aún no se había aparecido a ellos. Dice la Biblia que ellos se congregaban, se reunían para fortalecerse entre ellos, para darse esperanza entre ellos, para decir, no mengues en la fe. Recuerda lo que dijo Jesús. Me imagino a Pedro diciéndole a Juan, tranquilo Juan, recuerda las palabras de Jesús, el tercer día Él va a resucitar.
No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, en cualquier momento aparece, ¿cierto? Y tal vez cuando alguien decía, no, pero mire ya todo lo que está pasando, llevamos 3 días aquí encerrados, nada, o llevamos 2 días encerrados y nada ha pasado, me provoca como irme otra vez a lo mismo que yo hacía antes. Yo me imagino a los demás discípulos diciéndoles, no, esperemos, vamos a confiar, permanezcamos, vamos a mantenernos aquí reunidos, congregados. Y ellos se reunían para eso. Y dice la Biblia que uno de ellos se acostumbró a no congregarse con los discípulos. ¿Quién fue? ¿Alguien recuerda quién fue? Hubo uno que se acostumbró a no hacerlo, y es Tomás. Tomás se acostumbró a no congregarse. ¿Quién sabe para dónde agarraba a Tomás? No tenemos ni idea para dónde cogía, no tenemos ni idea dónde se metía. No tenemos idea de esto, pero hay algo que sí sabemos de Tomás. Lo que sí sabemos es que Tomás se perdió la primicia de ver a Jesús resucitado. De eso sí tenemos seguridad. No tenemos ni idea cuál era el metedero de Tomás cuando se perdía. Pero lo que sí estamos seguros es que se perdió de la primicia de recibir a Jesús como lo recibieron los demás discípulos. Lo que sí estamos seguros es que se perdió la primicia cuando Jesús se paró al frente, en medio de los discípulos, y sopló sobre ellos aliento de vida y dijo, ¿reciban a quién? Al Espíritu Santo de Dios, porque lo van a necesitar, al Espíritu Santo de la promesa. Entonces, claro que cuando llegó él, se encontró con algunos de los discípulos, ya cuando después de que se congregaron, y entonces después se encontró con ellos, le dijeron, venga, vimos a Jesús, vino a visitarnos, sopló sobre nosotros, el Espíritu Santo nos dio fortaleza, nos dio paz, nos ministró de una manera maravillosa. Los que estaban dudosos, con temor, con miedo, inmediatamente él dijo, paz a ustedes, y algo empezó a cambiar en nosotros. Estábamos congregados. Tomás, ¿qué dijo Tomás? ¿Qué tal estos? Mire lo que dijo Tomás, versículos 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, ¿sabe qué quiere decir Dídimo? Gemelo. Es decir, que Tomás tenía un hermano, y adivine quién es el hermano gemelo de Tomás. Puede ser el que tiene al lado, puede ser yo. Somos los hermanos gemelos de Tomás, incrédulos en muchas ocasiones, ¿cierto que sí? Por eso es que la Biblia no da indicaciones del hermano gemelo de Tomás, pero yo creo que somos nosotros, si nos miramos al espejo. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sí ve? ¿No estaba qué? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, entonces ¿qué? Entonces no creeré. ¿Saben por qué es una costumbre peligrosa dejar de congregarnos? Porque nos volvemos incrédulos. ¿Sabes por qué no debes dejar de congregarte? Porque te vuelves incrédulo como Tomás. Los demás mantuvieron su fe. Tomás dijo, no creo. Cuando yo dejo de congregarme, me vuelvo incrédulo, pierdo la fe. ¿Saben? Cuando dejamos de congregarnos, perdemos la capacidad de confiar en nuestro Señor, de confiar en su poder, de confiar en ese Dios de los imposibles. Cuando dejo de congregarme, ¿saben por qué pasa eso? Porque dejo de escuchar palabra de Dios. ¿Y saben por qué viene el oír, la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? Cuando yo no escucho la palabra de Dios, mi fe empieza a menguar, empiezo a desconfiar, pierdo esa capacidad que antes había tenido, que increíblemente había empezado a desarrollar por ir a la iglesia. Empecé a dejar de ir a la iglesia, empecé esa mala costumbre, esa peligrosa costumbre, y empecé como a desconfiar, empecé a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que Dios tiene un plan para mi vida? Por eso no podemos dejar de congregarnos. Por favor, no lo hagan. No se dejen de congregar, no dejen de venir a la iglesia por cualquier cosa. Uno entiende que hay situaciones realmente de fuerza mayor que impiden realmente que nos congreguemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Realmente hay situaciones que se salen de nuestras manos y que son justificables. Pero hay otras justificaciones, pero hay otros argumentos
que solo sirven para seguir reforzando la mala costumbre de no venir a la iglesia. Que el único que se cree esa justificación, ese argumento, ¿es quién? Uno mismo. No hay ninguna justificación, es decir, hay justificaciones o hay argumentos que realmente es decir, al Señor no lo podemos engañar y de Él nadie se puede burlar y Él sabe exactamente cuáles son nuestros argumentos. ¿Sabe qué pasa? Que a veces cuando nos encontramos con el pastor o algún hermano nos pregunta, entonces buscamos la justificación o el argumento, pero es buscando la manera de reforzar esa mala costumbre que tenemos de no venir a la iglesia con constancia, como ordena el Señor. Entonces, es importante que tengamos claro esto. Voy a decir aquí qué ocurre cuando tenemos esta mala costumbre de no congregarnos. Número 1, cuando te acostumbras a no congregarte, con el tiempo pierdes el sentido de la responsabilidad y del compromiso. Y lo cambias, ¿sabe por qué? ¿Por qué lo reemplazas? Por merezco descansar. Pastor, la verdad es que es el único día que tengo, ¿para qué? Para lavar la ropa, ni siquiera para descansar, para lavar la ropa. Es el único día que tengo, el domingo, para lavar la ropa. Es el único día que tengo para dormir hasta tarde. Es el único día que tengo. Cuando empiezas la mala costumbre de no venir a la iglesia, reemplazas la responsabilidad, el compromiso que adquiriste con Dios por estoy cansado, ¿cierto? Es necesario descansar. Número 2, cuando dejas de congregarte, cuando te acostumbras a no venir a la iglesia, entonces empiezas a justificar quedarte en casa con frases como: Dios conoce mi corazón, ¿sí? Solo papito Dios me puede juzgar. Empiezas a meter frases como: Él sabe que no es que no me quiera congregar, Él me entiende, Él sí me entiende. Yo oro desde mi casa, pastor. Yo veo la prédica desde YouTube. Yo pregunto, los que han visto el culto desde YouTube, ¿es lo mismo? Jamás YouTube reemplazará la congregación del Señor. Y hay que ser entendidos en los tiempos. Hay momentos como pandemia, nos tocó no congregarnos con otras familias, pero el principio era el mismo. Teníamos que congregarnos como familias y hacer el culto familiar, fortalecer los lazos de la familia, ¿cierto? Pero ahorita que las iglesias están abiertas, es otro tiempo, y por eso digo, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y saben algo, aunque la tecnología es una tremenda bendición, ¿para qué? Para aquella persona que realmente tiene una justificación de no venir a la iglesia, puede conectarse y al menos estar allí conectados con nosotros y escuchar la palabra de Dios, para, como dicen los hermanos que se fueron del país, que están en otro lugar, los de Canadá, los de Estados Unidos, dicen: pastor, gracias a Dios por la tecnología y porque siguen transmitiendo las prédicas. Ayer se transmitió en vivo la tarde de alabanza y varios estuvieron conectados. Gracias, pastores, porque pudimos ahí estar con ustedes, nos sentimos cerquita a ustedes. Gracias a Dios por esto. Pero nunca YouTube puede reemplazar la iglesia, la congregación, la comunión de venir juntos a adorar el nombre de Cristo. Es una excelente herramienta, pero no podemos cambiar venir a la iglesia por quedarnos en casa viendo la transmisión. No es lo que Dios ordena, no es lo que Dios quiere. Ahora, cuando dejamos de congregarnos, comenzamos a enfriarnos, ¿cierto que sí? Cuando empieza esa costumbre de no congregarme, inmediatamente me empiezo a enfriar. ¿Sabe qué pasa con el corazón que se estaba ablandando? Cuando dejas de congregarte, el corazón se empieza a endurecer. La indiferencia pronto se apodera de ti. La apatía empieza a gobernar tu corazón. La pereza espiritual ahora hacen parte de tu día a día y no te estás dando cuenta. Pero lo peor es que muchos sí se dan cuenta, pero tienen el corazón tan endurecido que prefieren ¿qué? Seguir como van. No les importa que están perdiendo la sensibilidad. Ya no les importa que están perdiendo, que se están volviendo apáticos a la presencia de Dios, que ya no sienten esa necesidad, ese amor, esa pasión por venir a la casa del Señor. Eso es lo terrible. Algunos no se dan cuenta, otros, aunque se dan cuenta, prefieren seguir como van. Número 4, cuando te acostumbras a no congregarte,
comienzas a criticar la iglesia. Cuando empiezas a dejar de venir, cuando te vas alejando, cuando dejas y pasan días, meses o bastante tiempo, temporadas largas que no vienes a la iglesia, empiezas a criticar la iglesia, empiezas a criticar al pastor, empiezas a criticar a los hermanos. ¿No te has dado cuenta? Es que no sé, ya el pastor no me gusta como predica, ¿cierto? Es que ya los tiempos de alabanza no son como antes, y empiezas a criticar a los hermanos. Es que la persona que se sienta al lado, es que no me dejan las sillas grises, y empiezan a criticar y a criticar, ¿cierto? Y la misma iglesia que antes elogiabas, admirabas, ahora solo le ves ¿qué? Defectos. La iglesia y las personas que Dios usó antes para sanarte, para enseñarte, para bendecirte, para ayudarte a salir de ese problema, ahora los criticas. El lugar que Dios usó para restaurar tu casa, tu familia, tu vida, las personas que Dios usó para restaurar tu vida, para darte un consejo, para darte la mano, para ayudarte, para predicar, para que conocieras a Jesús, ahora se convierten ¿en quién? En sus enemigos. No, es que esa iglesia, es que acá, mejor vamos a mirar otras opciones y esto y lo otro. Lo que antes elogiabas, dejas de congregarte y empiezas a menospreciarlo. Ya empieza a quedar la iglesia y los líderes y los pastores pequeños. Número 5, cuando te acostumbras a no congregarte, ¿sabes? Poco a poco las costumbres del mundo comienzan a entrar en tu vida y comienzan a influenciar en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de hacer las cosas, en tu manera de actuar. Empiezas a convertirte en grosero otra vez, y tú decías, oiga, pero ¿qué está pasando? La gente empieza a notarlo. Oiga, pero ya tú habías dejado las groserías, ¿y por qué otra vez? ¿Hace cuánto no vas a la iglesia? ¿Sí? ¿No le han dicho? ¿Hace cuánto no se congrega? Porque otra vez las peleas en familia, las peleas con la esposa, con el esposo, otra vez unas palabrotas de calibre. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué otra vez con groserías? Si ya lo que había avanzado, como dejé de ir a la iglesia, empecé otra vez ¿a qué? A enfriarme. Empezaron las palabrotas otra vez. Empezamos a pecar con facilidad. Las fiestas, los vicios, los amigos poco sanos comienzan a llamar nuevamente la atención. Empezamos a dejarnos influenciar otra vez por las cosas que ya habíamos dejado. Cuando dejamos de congregarnos, cuando no venimos a la iglesia, las viejas costumbres, las costumbres del mundo empiezan otra vez ¿a qué? A crecer las raíces y a tratar de ¿qué? De arraigarnos, de arraigarse en nosotros, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Por eso, dígale por favor a la persona que tiene al lado, no dejemos de congregarnos. Cuando dejas de congregarte, un día te levantas, te miras al espejo y sabes, te das cuenta que no eres feliz, pero mueves tu cara de un lado para el otro, tratando de bloquear a Dios en tu mente, tratando de bloquear a Dios en tu corazón, tratando de bloquear tus necesidades espirituales, tu vacío emocional. Te niegas a guardar cualquier principio bíblico que te haga regresar a la iglesia, que te haga regresar al evangelio. ¿Y todo por qué? Porque te da vergüenza volver. Te miras al espejo y dices, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué me alejé tanto? Sabes, entiendes que no eres feliz, pero empiezas a decir, no. Y empiezas a bloquear los pensamientos, empiezas a bloquear esa necesidad de congregarte, de estar con tus hermanos en la fe, de venir a buscar a Dios. Empiezas a negarlo. No, yo no necesito eso. ¿Y todo por qué? Porque te da vergüenza volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque son muchos los años, los meses, los días que han pasado desde la última vez que viniste a la iglesia. Entonces prefieres ¿qué? Mantenerte en tu error. Prefieres mantenerte en tu orgullo, y sin embargo muy dentro de ti sabes y eres consciente, familia, que te hace falta congregarte, que te hace falta venir a la iglesia con quienes comparten tu misma fe. Entonces, la vergüenza y el orgullo no te dejan avanzar y tomar decisiones. Y hoy quiero decirte algo: no permitas que la vergüenza y el orgullo de tu corazón te sigan alejando de la iglesia más y más. Hay que bloquearlos, hay que renunciar a ello, hay que hacer guerra espiritual, porque el orgullo y la vergüenza no nos pueden detener de congregarnos y de avanzar en la presencia de Dios. Ahora,
¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos venir a la iglesia? Ya nos dimos cuenta del peligro tan inminente de esa mala costumbre, esa perversa costumbre, que es abominación delante del Señor. ¿Por qué entonces sí debemos congregarnos? En la Biblia encontramos un personaje que nos va a ayudar mucho precisamente a descubrir, ¿cierto?, cuál debe ser nuestra motivación de estar en este lugar. ¿Cuál debe ser la motivación de levantarnos de la cama desde las 7 de la mañana, venirnos al tiempo de devocional, ¿cierto? Preparar nuestra familia y venir a la iglesia. ¿Cuál debe ser? ¿Por qué es que debemos amar estar en este lugar? Salmo 84. Miren el concepto que el salmista en el Salmo 84 habla o tiene respecto a congregarse y venir a la iglesia. Número 1, ¿qué dice? Versículo. El salmista dice en el Salmo 84, verso 1, cuán amables son, ¿qué? Tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Es decir, qué fácil es amar tu casa, Señor. Qué fácil es amar la iglesia. Qué fácil es amar el lugar de reunión. Tu casa es hermosa, es lo que está diciendo el salmista. Es bella tu casa, dice el salmista. ¿Y sabe por qué el salmista dice esto? Porque lo que adorna la casa de Dios es su presencia y la iglesia del Señor, nosotros. Entonces el salmista mira y dice, es hermosa tu casa, cuán amable, es decir, qué fácil de amar se vuelve estar en tu casa. Y sigue diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente, ¿qué? Desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, deseo con ansias, deseo con todo mi corazón, deseo con toda emoción estar en los patios de la casa del Señor. Me muero por estar en tu casa, Señor, porque allí me encuentro contigo y puedo adorarte. Porque cuando voy a tu casa, Señor, cuando voy a ese lugar de reunión, yo puedo allí, puedo exaltarte, puedo cantar con mis hermanos, puedo saltar, puedo levantar mis manos, puedo postrarme. Es hermoso, dice, anhelo, es un deseo ardiente en mi corazón, dice, anhelo y aún ardientemente deseo los atrios, los patios de la casa de mi Señor. Mi corazón y mi carne, allí cantan al Dios vivo. ¿Mi corazón y qué? ¿Qué está diciendo ahí? Mi corazón y mi carne, ¿qué está implicando? Todo. Carne, es decir, mi cuerpo, y mi corazón es ¿qué? Emociones, sentimientos, mi alma, espíritu, alma y cuerpo. Dice, cuando estoy en tu casa, Señor, espíritu, alma y cuerpo están comprometidos y concentrados ¿en qué? No en el sancocho, ¿cierto? No en el almuerzo. ¿Están concentrados en qué? En adorarte, Señor. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4. Bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que les gusta habitar, los que pueden vivir en la casa del Señor, porque perpetuamente te alabarán. El salmista dice, son dichosos, qué alegría, qué felicidad los que pueden constantemente venir a la iglesia. Sabes, si no hay algo que te impida venir a la iglesia, eres bienaventurado. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que aunque quisieran, tal vez el trabajo los obstaculiza, ¿cierto? Algún problema de salud, no pueden trasladarse de un lado a otro. Pero ¿sabe qué dice el salmista? Bienaventurados los que pueden habitar en la casa del Señor, los que pueden ir a la casa del Señor. Bienaventurados los que tienen como buena costumbre vivir, permanecer, porque ellos son los que perpetuamente, eternamente alabarán tu nombre. Y de ahí saltamos al versículo 10. Dice, porque mejor es un día, ¿lo cantamos ahorita o no lo cantamos? Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios, tú eres mi gozo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esto es hermoso lo que sigue. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad.
¿Sí notan ustedes, iglesia, la pasión del salmista? ¿Cuál era la pasión de este hombre? ¿Cuál? En sus escritos encontramos la idea principal de su pasión. ¿Cuál era la pasión del salmista? Congregarse, ir a la casa de Dios. Era una pasión ardiente, como él mismo dice, un deseo ardiente por estar en tus atrios, por estar en tu casa. Me vuelvo un apasionado por tu presencia. Qué delicias estar allí. Esta es mi gran pasión, congregarme. Y saben, un día como hoy para el salmista lo estaría disfrutando ¿cómo? Con mucha alegría. Un día como hoy, ustedes recuerdan cuando él dice, cuando dice el salmista, muchos me dijeron, ¿por qué tan hermoso? ¿Por qué tan, ¿cómo se llama? ¿Por qué tan elegante? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto gozo? ¿Y qué fue lo que él dijo? Porque voy a la casa de mi Dios, porque me invitaron, me alegré con aquellos que me invitaron a la casa de Dios, que me mandaron un mensaje a las 10:30 de la noche. No te puedes perder el culto de mañana, ¿cierto? Juntos adoraremos el nombre del Señor. Qué alegría, me alegré con ellos, me puse elegante, me puse feliz. Qué deseo ardiente de estar en tu casa, Señor. Así como los del Bucaramanga tienen un deseo ardiente de estar en el estadio apoyando al equipo. Qué deseo ardiente el que tengo de ir a la casa del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que es algo que es incontrolable el deseo. Es que mi esposa puede preguntar, pero ¿cuál es el deseo ardiente que tiene, ese desespero que tiene de ir a la iglesia? No lo vas a entender, ¿cierto? Y la familia pregunta, pero ¿cuál es ese deseo tan desesperante de estar allá metido? No lo vas a entender. No lo vas a entender. Hay algo aquí en mi corazón que arde por la casa del Señor. Entonces, ¿saben? Yo creo que un día como hoy para el salmista sería un día impresionante de fiesta. Yo creo que sería el primero en llegar y yo creo que sería el último en irse, por lo que dice, por la forma en cómo él escribe. Yo creo que él no se quedaría dormido como alguno está dormido por ahí. De una vez todos. No. Él no se quedaría dormido en la casa del Señor. No, él no. Él diría, yo durmiéndome en la casa del Señor. Por favor, si es que mi deseo más grande es estar ahí despierto, atento, disfrutando cada minuto, disfrutando cada actividad que se hace para honrar el nombre de mi Dios, el Rey creador de todo el universo. Y por eso dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, es decir, con todo lo que soy adoraré al Señor. Y expresa lo siguiente, escogería antes estar ¿a dónde? A la puerta de la casa de mi Dios. ¿Qué significa esto? Que escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Que no le gustaba entrar a la iglesia? ¿Que le gustaba permanecer allá en la puerta como fiscalizando quiénes se salen y quiénes no se salen? No, a ver que no se coman todas las empanadas para poder. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que él hubiera escogido ser el portero de la casa del Señor, el ujier de la puerta, hubiese escogido él. Antes que mansiones de maldad, antes que reuniones, fiestas, agasajos, quedarse en la cama durmiendo, antes que cualquier otra cosa, ¿qué dice él? Pónganme a cuidar la puerta, pónganme a cuidar la puerta. Prefiero quedarme aquí en la puerta de la casa de mi Dios antes que cualquier otra cosa. No deseo absolutamente nada más, es lo que está diciendo. Quiero disfrutar de esto, no quiero disfrutar de la vida de los malos, no quiero disfrutar de la vida que el mundo está ofreciendo. No, el día de congregarme es el día de estar allí. Y si es que no hay lugar en la casa, yo prefiero antes estar allí en la puerta. Es decir, para el salmista es todo un privilegio ser el primero, porque ¿saben qué significa o qué implica ser el portero de la casa del Señor? El primero que llega para poder abrir y el último que se va. Para él era toda una pasión esto. Poder ser el primero, pero también poder ser el último, el que despide a la gente, el que dice, ya, todo está hecho. Hoy nos reunimos a adorar al Señor. Qué pasión, qué privilegio. Y surge una pregunta, ¿por qué tanta pasión? Porque estamos viendo que era un apasionado, que ardía en su corazón este deseo. Pero ¿por qué tanta pasión? ¿No te preguntas esto?
¿Por qué tanto deseo? ¿Por qué tanta alegría de estar en la casa del Señor? ¿Por qué tanta alegría de congregarse? ¿Por qué? ¿Será que el salmista era todo un religioso fanático? Pastor, es que con razón el salmista era un religioso cansón, fanático, que le gustaba estar ahí metido lamiendo ladrillos. ¿Sí? No tenía nada más que hacer el hombre, entonces se la pasaba en la casa del Señor. ¿Será que era por eso? ¿Será que, que el salmista no tenía nada más que hacer sino andar metido en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Versículo 11, ahí encontramos la respuesta. ¿Qué dice el versículo 11? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Di conmigo, sol y escudo. El salmista es un apasionado por la casa de Dios. El salmista, escúchenme bien, ama congregarse, se deleita viniendo a la iglesia, porque cuando lo hace recibe dos cosas importantísimas en su vida. Número uno, ¿qué dice? Sol. Sol. ¿Cómo así sol? Sol simboliza luz. Sol simboliza claridad. Sol, ¿sabe qué simboliza sol? Lucidez, entendimiento, sabiduría, discernimiento, sensatez. Todo eso simboliza sol. Entonces él dice, no se imaginan lo que amo estar en la casa del Señor. Porque cada vez que estoy en la casa del Señor, cada vez que me congrego, lo que recibo en la casa de Dios es claridad, se aclara el panorama. Recibo luz, discernimiento, es increíble, no me lo van a entender, no puedo explicárselo. Pero cuando voy allí, las dudas que tengo se resuelven. Llego con una maraña en mi cabeza, pero cuando salgo de la casa de Dios, después de haberlo adorado, después de haber exaltado, después de haber abrazado, yo llegué temprano y veía como una hermanita llegó con esa felicidad, me dio un abrazo a mí, luego había como 3 hermanitas acá y vino y también le dio un abrazo y a la otra. Yo decía, esa persona tal vez viene con una necesidad de ¿qué? De abrazo, de que la bendigan, de que le digan, hermanita, bienvenida, qué alegría verte en casa. Wow, ¿cómo sale de aquí? Si en la casa tal vez no le dan un abrazo. Si allá afuera tal vez no tiene una persona que sinceramente le diga la amo, la bendigo, qué alegría verte. Si nadie le dice qué alegría verte, nadie la llama, pues llega a la iglesia y ¿qué pasa acá? De una vez recibe ¿qué? Ese amor, esa ternura, esa bendición de sentirse importante, de sentirse bienvenida. Entonces el sol dice, yo amo ir a la iglesia porque cuando voy a la iglesia encuentro claridad, encuentro lucidez. Cuando el salmista no viene a la iglesia se le enredan las cosas. ¿Hay alguien aquí que cuando no viene a la iglesia se le enredan las cosas? Cuando el salmista tiene la mala costumbre de no congregarse, ¿sabe qué pasa? Pierde la claridad, pierde la sensatez. Y en una discusión con la esposa, le cuento, cuando dejó de congregarse, perdió la lucidez, perdió la sensatez, perdió la sabiduría para hablarle a su esposa, para hablarle a su esposo. Perdió todo esto. Empezó las costumbres antiguas, saca del cajón de los recuerdos. ¿Cómo era que yo la trataba? ¿Cómo era que yo le decía? Cuando el salmista deja de congregarse, no entiende qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no alcanza a discernir bien las situaciones a su alrededor. Vienen cosas, le pasan cosas, se cierran puertas, pero no entiende qué es lo que pasa. Porque como no viene a la iglesia, no recibe discernimiento, no recibe comprensión, no es entendido en los tiempos, no puede entender lo que está pasando. Todo es una confusión. Cuando él deja de congregarse, vive confundido. Y cuando tú y yo dejamos de congregarnos, vivimos confundidos. Qué costumbre tan perversa la de no congregarnos. Pero cada vez que el salmista se congregaba, crecía, aumentaba en discernimiento, crecía en lucidez, crecía en sabiduría, crecía en sensatez, en claridad. ¿Saben quiénes eran los más beneficiados de que él viniera a la iglesia? Su familia, sus compañeros de trabajo, los amigos, eran los más beneficiados. Porque cuando él llegaba aquí, aprendía sensatez y sabiduría para tratar a las personas. Él llegaba a la iglesia y se ponía a orar. Él llegaba a la iglesia y se ponía a adorar e inmediatamente todo el panorama se aclaraba. Descansaba porque recibía revelación, recibía guía
de lo que debía hacer. ¿Hay alguien aquí que cuando viene a la casa del Señor recibe revelación o no? ¿Hay alguien aquí que cuando está en la casa del Señor, cuando estamos orando, cuando estamos adorando, cuando estamos en un tiempo de quietud, cuando estamos escuchando la palabra, viene y, ay, lo que yo estaba preguntando, mire, ahí está la respuesta? Recibimos claridad, revelación, guía inmediatamente. Hay muchos que me dicen, pastor, ¿saben? Yo entré a la iglesia sin saber qué decisión tomar esta semana, pero usted empezó a predicar e inmediatamente ya sé lo que tengo que hacer. Gracias, pastor. Y yo sin saber. Eso es trato del Señor con esa persona. Entonces esto es lo que él recibía. No solamente entendía lo que estaba pasando, ni tampoco lo que debía hacer, sino que también, número 2, recibía ¿qué? No solamente sol, sino escudo. Sol y escudo. Primero sol, es decir, luz y claridad, sensatez y sabiduría, discernimiento. Pero no solo recibía esto, sino que también recibía escudo. Es decir, ¿qué simboliza el escudo? Gloria al Señor. Protección, seguridad, apoyo, ayuda, fuerzas. ¿Sabe qué recibía? Refugio y acompañamiento para su día a día. Yo quiero que levante la mano el que necesita fuerza, apoyo, refugio, protección, seguridad. Levante la mano. ¿Saben? Eso no se encuentra allá afuera. Eso se encuentra en la casa del Señor. Cuando el salmista no viene a la iglesia se siente desprotegido. ¿Hay alguien aquí que cuando no viene a la iglesia siente como un desasosiego, como que le faltó algo, como que se siente desprotegido? Cuando el salmista no venía a la iglesia, así se sentía, desprotegido. Inmediatamente siente que su familia está desprotegida, que su salud está desprotegida, que su economía está desprotegida. Se siente inseguro, desconfiado de tomar decisiones. El temor y el miedo se van apoderando de él cuando empieza a tomar la costumbre de no congregarse. Sin embargo, cada vez que el salmista se congregaba, cada vez que el salmista iba a la iglesia, inmediatamente su fe y su confianza crecían, aumentaban, se volvía más seguro. Una persona que viene a la iglesia constantemente es una persona segura, es una persona confiada, es una persona que tiene fe. Inmediatamente el salmista se volvía un hombre decidido, no tenía miedo del terror nocturno. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? No tengo miedo del terror nocturno, ni saeta que huele herida, ni pestilencia que en la noche ande. No, nada de esto me da miedo, ni las pestilencias, ni las enfermedades, ni los enemigos, nada. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él se congregaba, cuando él estaba adorando al Señor, recibía revelación de lo que tenía que hacer y recibía protección. Entonces él se volvía seguro por eso. Él sabía que aunque pasara por valle de sombra de muerte, ¿qué decía? ¿Qué decía el salmista? En una tranquilidad el hombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque sol y escudo está conmigo. Porque la lucidez, la protección, la guía del Señor estarán conmigo. Cada vez que él se congregaba podía decir, Salmo 4:8, en paz, ay, sí, en paz me acostaré. Y asimismo voy a ¿qué? Ay, ¿cuánto les gusta dormir? Amén. ¿Cuánto les gusta en la noche acostarse y descansar realmente? No que los problemas no lo dejen a uno dormir, ¿cierto? No que la angustia, no que la ansiedad se apodere de nosotros. No, ¿a cuánto nos gusta conciliar el sueño? Es necesario. El salmista dijo, en paz me voy a acostar. Es decir, no tengo problema con nadie, ¿cierto? Ellos tendrán problema conmigo, pero yo no tengo problema con nadie. Tengo paz y tranquilidad y así mismo voy a dormir. Porque solo que tú, Jehová, me haces vivir confiado. Definitivamente, las dos cosas que no solo el salmista necesitaba, sino que también nosotros necesitamos es claridad y protección. Por favor, díganle a la persona que tiene al lado, claridad y protección es lo que necesitamos tú y yo. Y el salmista descubrió, escúchenme algo, el salmista descubrió en qué lugar y cómo se consiguen estas dos bendiciones poderosas. ¿Cómo? Congregándonos. Dígale al que está al lado, dígale, ¿quieres claridad y protección? Congrégate. Congregándonos, viniendo a la casa de Dios. Por eso él amaba este lugar. Por eso él se alegraba mucho estando en ese lugar, porque era ahí donde encontraba claridad y protección, porque era ahí donde encontraba guía y refugio, en la casa del Señor. Ahora,
¿Dónde se necesitan claridad y protección? Pregunto, ¿dónde necesitamos claridad y protección? Ya sabemos dónde encontrarla. Ahora, ¿dónde se necesita? Acá en la iglesia necesitamos guía, revelación, aquí. ¿Protección necesitamos acá? ¿Dónde necesitamos claridad y protección? ¿Alguien aquí necesita claridad y protección allá afuera? Levante la mano los que necesitan claridad y protección allá afuera. Gloria al Señor. Escúchenme, por favor. Todo lo que se obtiene aquí, allá afuera se debe ver, se debe exteriorizar. Todo lo que se recibe aquí. Aquí tú recibes claridad y protección, pero allá afuera es cuando se evidencia esa guía, cuando estés presentando la entrevista laboral, cuando estés haciendo ese negocio, cuando estés manejando una situación complicada con tu esposa, con tu esposo, cuando estés haciendo algo como jefe, como empleado, qué sé yo, cuando estés enfrentando una situación de salud, cuando te estés enfrentando, qué sé yo, a alguna situación difícil, adversa, es allá donde se va a ver la claridad y la protección que aquí en la casa del Señor empezaste a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, dijo Jesús, pero tú cuando ores, entra ¿a dónde? En tu aposento, y con la puerta cerrada, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Eso para los devocionales y los tiempos de oración en casa. El Señor dice: métete a tu cuarto, ora allá, tú y el Señor. Haz un cuarto de guerra y ahí estás en la presencia del Señor por largo tiempo. Y todo lo que vas a recibir aquí en lo secreto se va a evidenciar afuera, te va a recompensar en público. Es el mismo principio. Aquí, este lugar es el lugar donde Dios manifiesta su claridad y su protección. ¿Para quién? ¿Para alguien individual? ¿O para quién? Para la iglesia del Señor, para el cuerpo de Cristo. Y allá afuera es cuando nosotros, que somos los luminares, que empezamos, ya no estamos unidos, porque sería muy complicado andar unidos todo el tiempo para todos lados, sería difícil. Pero donde quiera que estemos, iluminando con la luz de Cristo en nuestro corazón, porque recuerda que el Señor dijo: ustedes ahora son la luz del mundo, ustedes son los que van a iluminar allá el mundo. Ahora nosotros allá estaremos mostrando claridad. Si no te buscan a ti para un consejo sabio, sino que eres tú el que buscas allá afuera un consejo sabio, es porque no te congregas. Pero allá te tienen que buscar para que, dijo mi hija Valentina, que fue lo que nos dijo esta semana: mamá, papá, en el colegio yo soy ¿qué? La psicóloga de todos, de los niños y de las niñas de mi salón. Todos me buscan para que yo les dé un consejo por todo lo que he vivido, dice ella. 12 años, uno dice wow, ¿no? ¿Cierto? Pero ella dice: yo me siento con ellos y les doy consejos. No es el tiempo, no es el momento, esto y lo otro. Y yo trato de guiarlos. Y entonces ellos dicen que yo soy la psicóloga de ellos. Papá, si allá afuera no nos buscan a nosotros y no nos dicen: venga, tú que estás cerca de Dios, ¿sí? Tú que recibes revelación de Dios, por favor, ¿será que puedes orar para que el Señor me muestre qué debo hacer al respecto? Si ellos no reconocen que tú tienes claridad, que tú recibes discernimiento, entonces es porque no te estás congregando. Si no te buscan para que tú les des esa palabra de esperanza y protección, entonces hay algo que está mal. El salmista entendió algo, que cuando se congregaba encontraba algo que indiscutiblemente necesitaba allá afuera: claridad y protección. Por eso, cuando él iba a la iglesia, se entregaba con todo, se entregaba con todo, sus pensamientos, sus fuerzas, su alma, todas sus emociones. Él metía cuerpo, alma y espíritu ahí. Y saben, no escatimaba esfuerzo alguno, no se quedaba con nada, lo daba todo. Cada vez que él iba a la iglesia la daba absolutamente toda. Danzaba, adoraba, lloraba, reía, cantaba, gritaba, aprendía, buscaba. Era algo que él decía: hoy la iglesia fue muy beneficioso para mí. Qué gran provecho saqué de ir a la iglesia. Y cada vez que él iba a la iglesia era lo que él sacaba provecho. ¿Por qué? Porque la daba absolutamente toda adorando al Señor. Él no se sentaba a bostezar o a mirar a los otros, no, él iba y aprovechaba su tiempo
Y en el Salmo 27 dijo lo siguiente. Mira lo que dijo: Jehová es mi luz. ¿De quién qué? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? Los dos más grandes tesoros del salmista, o lo que él buscaba en la casa de Dios: claridad y protección. Ahí lo vemos en el Salmo 1. Jehová es mi luz. ¿Y qué? ¿Sí o no? Los dos más grandes tesoros. Otra vez: Jehová es mi sol. ¿Y quién? Y mi escudo, mi luz y mi salvación, mi claridad y mi protección. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y sigue diciendo, verso 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Porque hay un enemigo de la iglesia del Señor, porque hay un enemigo del cristiano que se llama Satanás. Y no podemos obviar que el enemigo, aunque no tiene poder sobre nosotros, busca la manera de engañarnos, de mentirnos y de hacernos creer que tiene más autoridad que nosotros. Él está por estrado de nuestros pies, pero muchos de nosotros, el no congregarnos, perdemos la autoridad y perdemos las herramientas, las armas que antes teníamos para pelear contra él. Y dice, cuando se juntaron ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? ¿Por qué? Porque él no tiene lo que tú tienes: claridad y protección. Por eso, ¿quién tropieza? ¿Quién es una persona que tropieza? Es que no puede ver, no vio el hueco, no vio la piedra, no vio el obstáculo y tropezó y se cayó. Ellos, los enemigos, no tienen la claridad de Dios y no tienen la protección de Dios. Pero la iglesia del Señor, nosotros tenemos la claridad de Él, la luz, la guía, el discernimiento, y tenemos su protección. Por eso ellos son los que tropiezan y caen. Pero nosotros, ¿sabe qué dice de nosotros? Que nos pone en alturas donde el enemigo no puede tocarnos. Nos pone sobre la roca de nuestra salvación. Verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué tan confiado? ¿Y por qué tan seguro? ¿Por qué habla con tanta claridad? ¿Por qué habla con tanta seguridad? ¿De dónde sacaba claridad? ¿De dónde sacaba tanta seguridad? Versículos 4 y 5 nos dan la respuesta. Mire lo que dice: porque una cosa he demandado a Jehová, una sola, dice el salmista. Tengo muchas necesidades, pero hay una sola cosa que tengo aquí entre ceja y ceja de pedirle al Señor. Porque una cosa he demandado a Jehová, le he pedido al Señor, y esta voy a ¿qué? A buscar: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¿Por qué? Algunos familiares te preguntarán: ¿por qué te la pasas metido allí? Alguna familia te dirá: oiga, ¿usted no se cansa de estar allá metido? O sea, de verdad es como, es que usted es muy religioso, usted es muy fanático. ¿Por qué se la pasa todo el tiempo allá en la casa del Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se la pasa allá? Todos los domingos usted se va para allá. El plan del domingo suyo es ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntan ellos. Recuerden que no tienen claridad. Recuerden, no entienden. ¿Por qué? Preguntan los amigos. ¿Pero por qué dejó de jugar los campeonatos en la mañana? Porque ella dijo que los domingos en la mañana censurado campeonatos. El de la tarde, de las 2 de la tarde para arriba, lo que quieran, pero hasta en la mañana no más. Se acabó esto para mí. Me gusta el fútbol, amo el fútbol, pero desde las 12 del día o 1 de la tarde, porque el pastor a veces predica muy largo, para allá es el tiempo del Señor. De ahí para allá puedo hacerlo. ¿Por qué? Preguntarán ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta está ahí. Sigue diciendo. ¿Qué dice la respuesta? ¿Por qué? Otra vez, pero lean lo fuerte el por qué, para que respondan a los que preguntan por qué les gusta venir tanto a la iglesia. ¿Por qué? ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Lo entiendes, iglesia? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre.
porque es una costumbre que te va a matar, que te daña, que te resta, no te suma. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Recuerdan lo que dijo al principio el versículo? Y más cuando sabemos que el día malo se acerca. Se acerca el día malo. Dios tiene misericordia de nosotros, pero escúchenme, se está acercando el día malo. ¿Vieron lo que hicieron en las Olimpiadas? ¿Vieron la cochinada que hicieron? ¿Cómo se burlaron de Jesús de frente? El día malo se acerca y el mundo entero sigue una agenda del infierno, y esto no va a parar. Por eso el Señor nos está preparando a nosotros, pero no podemos prepararnos dejando de congregarnos. Es aquí, es aquí. Cuando tú estás aquí puedes recibir lo que recibió Tomás. Cuando te congregas, te recuerdan que el Señor volvió. Dijo, Tomás fue, listo, 8 días después, dice la Biblia, 8 días después volvió Jesús, y ahí estaba Tomás. Y entonces ese día Tomás recibió la bendición de Jesús. No podemos prepararnos allá para lo que viene. Tenemos que prepararnos aquí, ¿sabes? Para que en el día malo digamos lo que dijo el salmista: sobre una roca me pondrá en alto. Entonces entendemos el peligro de acostumbrarnos a no congregarnos. Quedamos expuestos, perdemos claridad, perdemos sabiduría. Ya no sabemos cómo vivir, cómo trabajar, cómo criar, cómo edificar. Escúchenme, los que están criando hijos necesitan congregarse, necesitan que sus hijos crezcan en un ambiente donde les prediquen de Jesucristo, donde les enseñen a respetar a sus padres, principios y valores del evangelio. Los que están casados necesitamos aprender a convivir, a edificar un matrimonio. ¿Y dónde lo aprendemos? No es viendo Betty la Fea, es aquí. Aquí leyendo esta palabra, que nos prediquen de la palabra. Familia hermosa, por eso cuando una pareja se va a casar, nosotros, o cuando una pareja necesita consejería, lo primero que les decimos es: vayan a la iglesia y conozcan a Jesús. No somos nosotros, es el Señor Jesucristo y la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso a esas parejas les decimos: no podemos hacerles un favor. Varias personas se nos han acercado: pastor, usted nos puede casar, pero es que no hacemos ese favor. Esto no es un favor de casarlos. Y mucho menos, como alguien me dijo: pastor, le tengo un contrato, yo hago ceremonia, eventos, y entonces ¿será que usted puede ser el pastor de mis eventos? Si usted casa, eso vienen de Australia, vienen de no sé qué. Usted simplemente me dice por cuántos millones y hacemos un contrato. Dije: ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le ocurre una cosa de esas? ¿Quién dijo? Por favor, es necesario que se congregue esa persona, esa familia, esa pareja, para que aprendan a ser familia. De lo contrario, es una locura completa. El mundo no está enseñando, no está dando herramientas, no está dando fundamentos para que la familia crezca. Es en la iglesia donde aprendemos a ser familia, y por eso cantamos en muchas ocasiones: enséñanos a ser familia, ¿sí o no? Porque es aquí donde aprendemos familia. Puestos en pie, por favor. El Salmo 133, ya para terminar, vamos a leerlo todos juntos. Mire lo que dice el Salmo 133. Mire lo que dijo el salmista también. El mismo salmista, el que amaba congregarse. Dijo: qué bueno y qué y qué agradable, bueno y agradable es cuando ¿dónde está el pueblo de Dios? Digan amén. Qué bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía, dijo el salmista. Verso 2: es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Verso 3: es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es a donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Es allí donde envió ¿qué? ¿Dónde es que envía el Señor su bendición? En la reunión del pueblo, en medio de la congregación. Y la vida eterna.